Bueno, la realidad es que yo no he tenido tiempo de analizar en detalle pues, el presupuesto aprobado. Habrá que ver cuáles son las proyecciones de ingresos que han sido elaboradas, porque esa es la parte fundamental, ¿verdad? Muchas veces los presupuestos se desfasan porque a la hora de proyectar los ingresos se adopta una actitud muy optimista. Se proyectan ingresos que son muy superiores a los que después se recaudan, y generalmente cuando se proyectan los gastos en el presupuesto, los gastos siempre se dan. Entonces habrá que analizar, pues, repito, cuáles son las proyecciones de ingresos, qué es lo que se ha estimado que va a producir el ajuste fiscal que se hizo recientemente, y por otro lado ver si efectivamente el presupuesto desde el lado de gastos responde a la situación que tiene el país, si efectivamente hay una mejoría en la calidad del gasto, si se está reduciendo el gasto corriente, si se está dedicando mayor presupuesto a aquellas secretarías de importancia para el desarrollo de los hondureños, como es la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación, la Secretaría de Seguridad. Pero esperemos que al mismo tiempo el déficit fiscal se reduzca, muestre que se está comenzando un proceso de reducción gradual de los déficits extraordinariamente altos que hemos tenido en los últimos años, que de alguna forma son insostenibles y que de no reducirse pueden provocar distorsiones en la macroeconomía del país. ¿Qué tipo de distorsiones lo detemos? Porque el gobierno central va a tener un presupuesto de 104.000 millones de lempiras. Bueno, por eso repito, todo depende de qué tan balanceado es el presupuesto. Si se siguen teniendo déficits de la magnitud de los que hemos tenido, a la larga lo que se produce son presiones inflacionarias, presiones devaluatorias, pérdida de reservas internacionales, y eso es lo que hay que evitar, porque eso ocasiona mayores desequilibrios en la economía. Yo creo que uno debe aprender de los errores del pasado. En América del Sur hubo países que en un momento dado, debido a la indisciplina fiscal, debido a los altos déficits, llegaron a tener inflaciones de 1000%, y eso les hizo aprender la lección, y ahora la mayoría de los países siguen recetas ortodoxas, mantienen una disciplina fiscal y una macroeconomía sana. ¿Es aceptable un déficit de 5% como ha quedado para este año 2014, teniendo en cuenta que el Congreso Nacional ha aprobado varios contratos para coalianza y se cree que con esto se va a evitar las pérdidas de las empresas públicas? Bueno, un déficit de 5% sigue siendo un déficit relativamente alto para el país. Honduras no debería tener un déficit mayor de 2,5 o 3%, pero al mismo tiempo todo depende de las fuentes de financiamiento. Si el déficit está financiado con recursos externos de largo plazo, recursos concesionales de organismos multilaterales, y es para financiar proyectos, pues puede ser aceptable. El problema es cuando el déficit se está financiando con recursos internos, porque eso produce distorsiones en la liquidez que está disponible para financiar actividades productivas, genera presiones en las tasas de interés y genera presiones en la inflación. Para febrero, la Banca Nacional y el gobierno tendrán que renegociar 1.800 millones de lempiras en bonos del Estado. ¿Hay capacidad para poder renegociar, bajar la tasa de interés y aumentar los plazos de pago, don Arturo? Bueno, es que ahí dependerá de la presentación que haga el nuevo gobierno sobre cuál es su programa macroeconómico de mediano plazo, porque la realidad es que las tasas de interés responden a varios factores, ¿verdad? La liquidez disponible. Si el mismo gobierno estuvo captando a tasas de interés relativamente altas mediante emisión de bonos, pues eso lo que pone son tasas banderas, que son las que rigen la economía. Únete a los miles de usuarios de los servicios informativos de www.elreporterohn.com. El nuevo concepto en periodismo digital. En www.elreporterohn.com la información es actualizada de forma continua para ofrecer a sus visitantes los acontecimientos de último momento, ya sea en el plano nacional e internacional. Si buscas deportes, videos, reportajes, datos económicos, política, salud o el estado del tiempo, entra al www.elreporterohn.com. El nuevo concepto en periodismo digital.